Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutos, de hecho todavía faltan como 2 minutos para las 9, en lo que se van, conectando sus compañeros, mientras busco la presentación. En caso que alguien tenga alguna duda, este, pues igual podemos aprovechar y me dicen para que resolvamos las dudas que ustedes tengan. Mm. Vamos con la lista. Mm, Vamos a ver en cuál nos quedamos. Mm. Ya, de los ejemplos. Bueno, fue aquí en los lineamientos donde nos quedamos. Bueno, aquí en nos quedamos en los lineamientos y después vamos con los procedimientos. Existen procedimientos. Cuando vemos los de los organizadores gráficos, les decía yo, ustedes van a decir, bueno, pues es que eso ya lo hemos hecho y pero en este caso a veces no sabemos o no tomamos en cuenta cuáles son los elementos o cuál es el procedimiento que tenemos que realizar para ser los organizadores. Y también para identificar qué tipo de organizadores nosotros deberíamos, ¿no? de implementar. Entonces, eso es lo que no se reflexiona. Y en este caso, cuando son organizadores previos a la lectura, entonces les decía yo que, bueno, en algunos documentos, a lo mejor ustedes han encontrado, es muy poco, pero sí se encuentra que antes ¿cómo se puede decir? Antes de la lectura o antes de la información o del texto, les aparece un organizador gráfico. Entonces, ahí es como si fuera un panorama general o como una introducción, pero como que les está dando de manera general más bien, o como un resumen
de lo que van a ustedes a leer, ¿no? O de la información que ustedes van a leer. Les decía yo, es muy poco, pero sí se da el caso, ¿no? Sí lo pueden encontrar. Más cuando son textos, como de tipo informativo, porque por ejemplo en una novela o un cuento, etcétera, pues no lo vamos a encontrar, ¿no? Pero son más cuando son textos como de informativos o educativos, por así decirlo, ahí lo pueden encontrar sobre alguna investigación también, que se hizo alguna investigación, y entonces dan un panorama general. Lo encontramos normalmente antes, porque por eso dice previo a la lectura, ¿no? Pero les decía yo que en algunos casos también encontramos al final, no lo encontramos al inicio, sino lo encontramos al final. Entonces que y el organizador, como igual como si fuera un resumen, pero lo encontramos al final. De hecho, para el siguiente tema que vamos a ver el párrafo en el documento que ustedes van a tener ahí, les va a aparecer al final, el organizador. En vez de al inicio, les va a aparecer al final. Entonces, y también lo pueden encontrar en algunos casos cuando, por ejemplo, no sé, si encontraran un libro o puede ser también en PDF, que sean como por unidades, por así decirlo, como una materia, pero por unidades. Y antes de cada unidad o de cada tema, también les va a ir apareciendo el organizador. Entonces les digo, no, digamos que no todas las personas que escriben artículos o que escriben algún tipo de algún libro, o alguna información educativa o algo así, realiza los organizadores, ¿no? Bueno, entonces tenemos los procedimientos, tanto para los expositivos como para los comparativos. Bueno, en la clase anterior que estuvimos viendo algunos conceptos y algo así, como que se les dificultaba un poquito, ¿no? Y de hecho sí, porque utiliza un poquito los términos en los que dices, bueno, ¿y ahora qué está diciendo? ¿De qué se trata? ¿No? Pero les digo ya cuando les doy los ejemplos y cuando veamos los organizadores gráficos, ahí ustedes donde van a decir, ah, ya sé de qué se trata, ¿no? Pero bueno, vamos aún así ir por partes y vamos a ver los procedimientos porque ustedes ya después van a hacer uno. Bueno, vamos con los expositivos. Bueno, antes de que vaya yo con el procedimiento, alguien que tenga alguna duda o que se haya quedado con alguna duda de lo que comentamos la clase anterior. Entonces, les pedí algunos ejemplos, y entonces algunos me respondieron, otros no. Entonces, pero les digo, en lo que vamos avanzando también ya se puedan ir dando cuenta de qué se trata, ¿no? Lo importante es que ustedes también vayan identificando o por lo menos tengan conocimiento para qué se utiliza, pero en cuanto a una lectura, ¿no? Cuando yo voy a escribir algún artículo, alguna información, este, y, y quiero darle como un panorama general al lector en este caso, entonces lo voy a poner al inicio, ¿no? Bueno, en el caso de los expositivos, aquí tenemos el procedimiento. Les mencionaba yo que cuando ustedes vean los cuadros azules que están así remarcado en azul, entonces, estos cuadros azules, estos mismos están en el recurso. Solamente los que tienen este cuadro azul, los que encuentran igual en el recurso. Bueno, aquí nos dice el procedimiento en los expositivos. Aquí nos dice que primero tenemos que analizar el pasaje para identificar el tema. En este caso les mencionaba yo que el pasaje pues es todo el texto, ¿no? Entonces aquí es ustedes van a leer, o sea, pues, todo el texto, toda la lectura, para que ustedes identifiquen el tema. De hecho, vamos a ver también más adelante
el subtema que se llama el tema, así se llama el tema, ¿no? Entonces, cómo identificar el tema o también cómo ustedes cuando vayan a redactar, ya sea, les digo, algún texto informativo, educativo, o si quieren escribir una novela, un cuento, etcétera, ¿no? También de qué manera ustedes se pueden apoyar para ponerle a ustedes el título, que en este caso sería el tema, ¿no? Después nos dice enumere los puntos principales. En este caso, nada más que de la lectura, vamos a ir, vamos a ir poniendo los numeritos, pero con un número chiquitito en los puntos principales. O sea, no es tanto el subrayar, sino nada más enumerar los puntos principales de toda la lectura, le vamos a ir poniendo un número pequeñito. Entonces, como si aquí digamos que, bueno, no, esto no es una lectura, pero digamos que está la información, ¿no? Entonces aquí arribita le puedo poner un numerito, si a lo mejor esto es de los principales, y aquí arribita le pongo el numerito. Después dice, determine el nivel de inclusividad, abstracción de los puntos. En este caso es que yo voy a identificar qué es lo que yo voy a incluir y qué es lo que yo voy a tomar de todos esos puntos principales que yo tomé, porque acuérdense que para un organizador previo es, ahora sí que el resumen del resumen, casi, casi, ¿no? Entonces, realmente eso, solo poner los puntos muy importantes, ¿no? Por así decirlo. Después dice, determine la clase superior que incluye a los puntos centrales. Esta clase debe ser más inclusiva o abstracta que la determinada en el punto número 3. Debe funcionar como un modelo general para discutir los temas. Entonces, ¿cuáles de todos los puntos principales, digamos, cuál es el central, que en este caso que es el más importante de todos? En algunos casos casi siempre es lo que nos indique el nombre del tema, ¿no? Pero bueno, a veces el tema no, es muy diferente a lo que viene en el texto. También podemos encontrarlo así. Entonces, de todos los puntos principales, ¿cuál de todos es el más importante? El que siempre debe estar, ¿no? Y es el que voy a poner al centro. Les decía yo, les vuelvo a repetir, a veces ponemos al centro el título del texto, de la lectura, de la información, etcétera, ¿no? Es lo que ponemos ahí en el centro. Pero les digo que no siempre el título es el tema principal. Les digo que eso lo vamos a ver también más adelante. Después, por último, dice, exponga por escrito este modelo general relacionándolo al tema y a los puntos centrales presentados en la lectura o en el texto. Debe explicar al lector en qué lugar de la estructura conceptual mayor encajan los puntos del pasaje. En este caso, cuando ustedes, ya sea que ustedes mismos realicen el organizador previo, a lo mejor de la lectura, entonces ustedes lo van a ir organizando, van a ir dependiendo de los diferentes organizadores gráficos que existen. Ustedes van a determinar cuál entraría en expositivos. Y entonces ahí voy a ir acomodando todos mis puntos principales, también el punto central, ¿no? También en algunos casos lo ponen como si fuera una secuencia, como ya con flechitas, como diciendo, es más cuando tiene varios subtemas, por así decirlo. Digamos, estamos en una unidad y entonces esa unidad tiene, no sé, 6 subtemas, por así decirlo. Entonces también lo que hacen nada más es poner en la estructura o en el organizador, van poniendo flechitas, entonces cuál es el orden que va a tener antes de que obviamente el lector vea de qué se trata, ¿no? Cuáles son los temas y subtemas de la lectura, ¿no? Entonces ya cuando vea el organizador, les van a indicar cuál es el primer subtema, algún concepto principal, luego el otro subtema y así se van. Entonces, para que le estén dando a entender al lector que, bueno, ya nada más de ver el organizador, aunque no haya índice,
pero ya cuando vemos el organizador, pues hay 6 subtemas. Y si yo voy a leer toda la lectura, pues voy a ver que vienen todos estos, ¿no? Entonces, pero a lo mejor lo necesito la información para un trabajo, no sé, para algo importante, pero no me sirven todos los, en ese momento no me sirven todos los 6 subtemas, ¿no? Entonces, pero ya sé cuáles son los que va a haber en la lectura. Entonces, para que no, digamos, y bueno, ya necesito hacer el trabajo y todo, ¿no? Entonces, para no leer toda la lectura, para ver cuál me sirve, cuál no me sirve de la información, entonces ya en el organizador estoy viendo los subtemas, entonces ya identifico, bueno, bueno, por el momento me interesa el 1, el 3, el 5 y ahí voy viendo. Y ya nada más voy buscando en la lectura, pues los titulitos que luego les ponemos o los subtítulos, nada más de los subtemas que a mí me interesa en ese momento. Entonces, de alguna manera también eso ayuda para los organizadores, ¿ok? Pero en este caso, en los expositivos, acuérdense que se usan los expositivos o se aplican o se elaboran los expositivos cuando el tema es un poco difícil de comprender o digamos que es un poquito complicado de comprender a la primera, ¿no? Con la primera lectura, quizás no, que hay que estar leyendo y releer y releer y releer, ¿no? Entonces, ocupamos los organizadores gráficos para darle un panorama general al lector y que más o menos vaya empezando a tener una idea para que cuando ya lea el texto, entonces ya quizás pueda digerirlo un poquito mejor, ¿no? O sea, y que no se le complique mucho. Esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora vamos con los comparativos. Entonces, el procedimiento nos dice que analizar el pasaje para identificar los temas o conceptos centrales. Igual, de hecho, en el siguiente tema también vamos a ver cómo identificar la idea principal y las ideas secundarias. Después nos dice identificar un tema similar que sea familiar para los lectores, porque acuérdense que los comparativos se utilizan para, bueno, cuando sabemos que la información pueda ser un poco conocida por los lectores, ¿no? De alguna manera. O que no sea, digamos, complicado, ¿no? De comprender. Después dice, identifique y exponga este concepto relacionado vinculándolo a los temas del pasaje, en este caso del texto, ¿no? Entonces vamos a ir relacionando lo que nosotros encontramos como algo similar o algo o ideas que ya tuvieron que haber sido adquiridas o aprendidas anteriormente, entonces vamos buscando la relación. Y después, por último, nos dice, enumere las similitudes y diferencias entre los conceptos presentados en el organizador y los del texto. En este caso les decía yo que pueden ser similitudes, bueno, aquí les dice similitudes y diferencias, pero también pueden ser ventajas y desventajas, también puede ser. Entonces, y normalmente para los comparativos se utilizan cuadros, en este caso cuadros comparativos, ¿no? Pero no es el único tipo de organizador que se usa para los comparativos y ahorita vamos a ir viendo esa parte, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en el comparativo tiene incluso un paso menos, ¿no? Entonces es un poquito más rápido, por así decirlo, ¿no? Porque les digo que los comparativos se utilizan cuando ya se tiene conocimiento o un poco conocimiento del tema, por lo menos, ¿no? O hay algo que sí puedan relacionarlo con temas anteriores. Y los expositivos es cuando se desconoce del tema o cuando creen que es un poco complicado de comprenderlo. Bueno, aquí vienen algunos ejemplos, no tanto como el organizador como tal, sino nada más les está, ¿cómo se puede decir? Les pone, qué tipo de subtemas entonces se pueden poner o se pueden tomar en cuenta
para decidir si es organizador expositivo o si es organizador comparativo. Nada más, o sea, porque no quiere decir que ya nada más con que yo le ponga esta frase o esta oración, ya ese es mi organizador, no. O sea, son los organizadores gráficos que más adelante les voy a mostrar. Aquí nada más se les está diciendo de qué tipo de temas pueden tener para identificar si se va a utilizar organizador expositivo o se va a utilizar organizador comparativo. Entonces aquí nos dice el tema, dice bonos subordinados, aquí son de diferentes áreas, ¿no? Bonos subordinados en finanzas. Entonces, si yo voy a utilizar organizador expositivo, porque bueno, sé que pocas personas puedan conocer sobre este tema, pues entonces yo lo voy a hacer de propiedad transitoria de deuda, ¿ok? Después tenemos el condicionamiento operante. Bueno, este sí va, que no sé si ustedes han visto el conductismo, no sé si han visto de esas materias donde se ve el conductismo. Bueno, en este caso nos está diciendo el tema condicionamiento operante. Si yo utilizo el organizador expositivo es porque voy a explicar los principios de la teoría del refuerzo. ¿Ok? Después tenemos valores de aislación de los materiales de construcción. Entonces, para un organizador expositivo tendría que ser el concepto de eficiencia térmica y factores que la afectan. Después, para el concepto de ruido en comunicación, para el organizador expositivo sería propiedades de los medios. Y para un tema, por ejemplo, para esclerosis arterial, que eso ya viene siendo más como para medicina, para el organizador expositivo sería funciones del corazón en el mantenimiento adecuado de la presión sanguínea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto es como para decir conceptos, principios, teorías, para explicar, digamos, a qué se refiere, ¿no? Y para los organizadores comparativos tenemos también diferentes ejemplos de diferentes áreas. Aquí tenemos el tema que es división larga y para el organizador comparativo yo voy a tomar en cuenta las similitudes y diferencias con el proceso de multiplicación. Después tenemos balanceo de objetos en un nivel con un punto de apoyo movible. Entonces, para el organizador comparativo es reseñar acciones de un columpio, o sea, como que ir el paso a paso, ¿no? Después tenemos importancia de la Carta Magna y para el organizador comparativo voy a tomar en cuenta proposición 13 en California o sublevaciones similares. Después tenemos desarrollo humano, que este sería en el área de ontogenética, y el organizador comparativo sería reseñar y comparar con los principios de desarrollo de las especies, que en este caso sería en el filogenético. O sea, estoy comparando este con este. Después, plataforma de partido democrático y el organizador comparativo que voy a tomar en cuenta, bueno, el subtema que voy a tomar en cuenta sería comparar con los principios de la plataforma del Partido Republicano. O sea, vamos a comparar este con este, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, pues es como su nombre lo dice, comparación, para ir explicando ciertos procesos, para ver similitudes y diferencias, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un organizador expositivo y uno comparativo. Pero les vuelvo a decir, si yo cuando les diga, hagan un organizador expositivo, no me van a poner, por ejemplo, el tema y ya nada más que su tema van a tomar en cuenta. No, esto nada más es que les están explicando qué es qué tipo, digamos, de subtemas ustedes pueden tomar en cuenta para que ustedes identifiquen si van a utilizar un organizador expositivo o uno comparativo. Pero les decía yo, de todas maneras, si tienen dudas, entonces nada más ustedes digan, un organizador expositivo es que si yo tengo el texto que no es fácil de comprender o que no es muy conocido por todos o por la mayoría de la población, entonces y necesito que se comprendan el procedimiento o ciertos conceptos
o explicar alguna teoría, etcétera, entonces voy a utilizar expositivo. Pero si la información ya es un poco conocida por la población y aparte necesito comparar un aspecto con otro, entonces voy a utilizar el organizador comparativo, ¿no? Entonces, y para esto, entonces, ya que tenga yo la información, ya que haya yo analizado, ya que dije, bueno, voy a utilizar expositivo o comparativo, ¿no? Y ya tengo los puntos principales, ya sé lo que el lector debe de tomar en cuenta para que que bueno, ya viendo el organizador ya va más o menos a entender de qué va a tratar la lectura, que sé que ya con el organizador le va a facilitar al lector, si es dado caso es un estudiante, pues le va a facilitar el aprendizaje, ¿no? Entonces, yo necesito preguntarme también qué tipo de modelos o qué tipo de organizadores voy a utilizar para comparar la información o para explicar la información según sea el caso, ¿no? Entonces, también si el modelo que yo voy a utilizar, de alguna manera eso va a ser suficiente para que el alumno o el lector le llame la atención la lectura, porque eso también tiene que ver, ¿no? Que al ver el organizador, aparte de estar organizada la información, como de un resumen, les decía yo, entonces que también sea llamativo, ¿no? Que también sea llamativo para el lector y entonces eso le provoque más interés para la lectura, ¿no? Y entonces, y voy a escribir o hacer un organizador comparativo, pero siempre y cuando yo tenga las ideas, ¿no? Que sí se haya una relación de una idea con otra. Entonces, si no encuentro la relación, entonces no puedo utilizar un organizador comparativo, ¿ok? Entonces, y y si voy a escribir o hacer un organizador expositivo, tengo que tomar en cuenta si realmente el tema no es muy comprensible o también si es extenso, porque acuérdense que habíamos dicho que si es corto, entonces no tiene caso hacer organizadores, ni expositivo ni comparativo, porque digamos que el texto o la información no es mucha, entonces, pues a lo mejor, y quizás si no le entiende, pues bueno, sí va a poder volverlo a leer, ¿no? Porque es muy corta la información, no es muy corto el texto. Entonces, solamente si sea muy largos, ¿no? Bueno, aquí les voy a poner los ejemplos ya como tal de organizadores, ya como organizadores gráficos. Ahorita les voy a ir mostrando, hay tengo un documento donde vienen todos los organizadores, son muchos, entonces sí lo vamos a ver uno por uno, pero así de manera general, porque sí son muchos. Bueno, aquí es un ejemplo. Aquí tienen un ejemplo ya de un organizador comparativo y uno expositivo, ¿no? En el caso de expositivo, pues utilizaron un esquema de llaves o también se le llama cuadro sinóptico. Entonces, para ir explicando la información, bueno, aquí está nada más con ¿cómo se puede decir? Como los subtemas, por así decirlo, pero bueno, para hacerlo bien, entonces tenemos que poner el concepto de qué se trata, ¿no? Pero nada más es para que ustedes tuvieran en cuenta de qué tipo de organizadores se pueden utilizar. En este caso expositivo, hay más. Cuando vayamos viendo, cuando les vaya yo presentando cada uno de los tipos de organizadores gráficos, ustedes me van a decir si ese lo utilizarían para expositivos o para comparativos, ¿ok? Y aquí en los comparativos están utilizando un mapa mental. El mapa mental también se puede utilizar para los expositivos, ¿ok? Nada más que aquí, si lo utilizan para expositivos, el mapa mental,
pues sí tiene que estar muy, muy bien, muy bien, organizado y debe estar muy bien definida la secuencia, que es, de lo que van a ir, de lo que van a ir viendo, ¿no? Entonces sí debe estar, muy bien organizado. De hecho, hay organizadores gráficos que se pueden utilizar en los dos, tanto expositivos como comparativos. Y hay organizadores gráficos que solamente es para uno, ya sea para expositivo o ya sea para comparativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de esquemas de llaves también se podría utilizar para organizadores comparativos. Entonces, pero nada más porque voy a dividir aquí. Entonces voy a comparar este con este. Y entonces, pero también tengo que también ver que la información esté relacionada. Cuando vayamos poniendo más, este tenga que tener relación con este y este con este. Entonces, a veces también no es tan fácil. Entonces, por eso no se utiliza a veces el esquema de llaves, pero siempre y cuando sí se sepa, identificar los puntos, principales y, y buscar la relación, sí se pudiera, digamos, utilizar, ¿no? Bueno, ¿alguna duda que tengan hasta aquí? Todavía les voy a presentar lo de los organizadores gráficos, pero no sé si tengan alguna duda, si les quedó claro a qué se refiere, en qué momento o en qué tipo de textos o qué tipo de información voy a utilizar un organizador expositivo y qué tipo de información voy a utilizar un organizador comparativo. Les vuelvo a recordar, si la información o si el texto es muy, es muy largo, perdón, muy corto, perdón, muy corto, no es necesario utilizar organizadores previos a la lectura. No es necesario porque les digo, si ya es corto y si no comprendieron, entonces se puede volver a leer, ¿no? Entonces, y acuérdense que para un organizador previo a la lectura, cuando se realice, solamente se debe de poner el 10 o el 15% de toda la información que está en el texto, ¿ok? No es de que voy a poner la mitad sería un 50%, no, por eso les dice solamente los puntos principales o los puntos más, más importantes, ¿no? Entonces, solamente de toda mi información, digamos de ese 100% que equivale toda la información o todo el texto, ya con los puntos principales que yo tenga, solamente debe de salirme el 10 o el 15%. ¿Ok? Por eso les decía yo, es que es del resumen, ¿no? Entonces, solamente puntos muy, importantes. Entonces, también se puede utilizar en diferentes tipos de textos, pero les decía yo, siempre identificando si es necesario colocarlo o no. Por eso les decía yo que a veces pueden encontrar, ustedes ven los documentos y pueden encontrar los organizadores al inicio o puede ser que no. Entonces es muy raro, o bueno, no raro, sino es un poco lo que se puede encontrar de que sí venga el organizador, primero, ¿no? Que podamos encontrar información de ese, de ese tipo, ¿no? Entonces también lo utilizan para dar ciertos ejemplos, ¿no? Antes de la lectura, para dar ciertos ejemplos o para antes a lo mejor necesitamos definir bien los conceptos, que esos conceptos es necesario que el lector lo comprenda primero antes ¿cómo se dice? De leer la lectura, ¿no? Que es muy importante porque durante toda la lectura se va a tratar sobre esos conceptos. Entonces es muy importante que lo tenga entendido desde el primer momento, ¿no? Y lo que sí recalcan aquí es que no es un resumen, ¿no? O sea, no es, acuérdense que el resumen es como cortar la información, no solamente es cortar,
porque les digo, como nada más se pone el 10 o el 15% de la información, realmente sí es analizar, sí es ver cuáles son los puntos principales que yo necesito que el lector, o en este caso el estudiante, este, tengan comprendido desde un primer momento. Porque si nosotros sacamos un resumen, entonces ya no sería el 10 o el 15%, a lo mejor sería más, ¿no? Y eso no sería, y no sería el caso, ¿no? Ok. Bueno, voy a dejar de compartir para presentarles los organizadores, este, gráficos, y ya después nos regresamos para pero yo creo que se los voy a tener que presentar lo pasé a PDF, pero me lo desconfiguró todo. Bueno, ahorita lo voy a checar. Si se los puedo presentar así, porque al guardarlo como PDF, no, este no es, me lo desconfiguró. Ah, sí, sí me lo desconfiguró. Se los voy a tener que presentar en Word. O sea, se supone que lo puse uno por uno y ya al momento de guardarlo me puso uno con otro. Me juntó, o sea, me lo juntó. Ok, ya está aquí. Igual esto se los voy a subir. Pues que nos dicen que de preferencia PDF, pero si no, yo creo que va a haber una excepción y se los voy a tener que pasar así en Word, porque les digo que en PDF me lo desconfiguró y me puso, como que me juntó, en vez de ir el título, lo juntó con otro, entonces ahí me lo desorganizó. Bueno, entonces vamos a ver ahora los organizadores gráficos, que esto de alguna manera nos va a tener conocimiento de todos ellos, nos va a ayudar a identificar cuáles son los que pudiéramos utilizar, ¿no? Si ya vamos a hacer un expositivo o comparativo, entonces, ¿cuál de estos organizadores yo voy a poder utilizar, ¿no? Estos son algunos. Cuando ustedes ahí en Moodle, en la parte de presentación, yo les pongo el documento, es un PDF igual, donde vienen mapas cognitivos. Entonces, también hay en mapas cognitivos, pues tienen varios que también se consideran organizadores gráficos, ¿no? Entonces, por eso les decía yo que hay muchos que se pueden ocupar. Bueno, aquí les vuelvo a poner a lo que es un organizador gráfico. En este caso dice que los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se representan los conceptos en esquemas visuales. Representan una estructura de significados. Esta construcción involucra habilidades como ordenamiento, comparación y clasificación necesarias para crear representaciones de conceptos y procesos. Estos organizadores describen relaciones y pueden dar cuenta de la comprensión de los conceptos o los datos involucrados. Aquí en este concepto o en esta definición, pues ya nos está diciendo, ¿no? Que sí se pueden utilizar para comparar y también para explicar o para ordenar. Entonces, por eso, de estos podemos utilizar cuando vayamos a hacer uno expositivo o uno comparativo.
Entonces, bueno, aquí ya vamos a ver los diferentes organizadores gráficos. Como primer punto tenemos el mapa conceptual, que es el más común, por así decirlo. Nos dice que el mapa conceptual es un procedimiento que tiene como finalidad sintetizar y al mismo tiempo relacionar de manera significativa los conceptos contenidos en un tema. Aquí vienen dos ejemplos. Entonces, este es un poquito más corto y este pues es un poquito más, más elaborado, ¿no? Más largo. Entonces, pero cuando, si vamos a utilizar organizadores previos a la lectura, si nosotros vemos esto como, o sea, antes de la lectura, antes del texto, si nosotros vemos este organizador, entonces yo como lector, si yo sé en este caso, cómo se utilizan los organizadores, ¿no? Entonces aquí me está dando a entender que la lectura es muy extensa, porque acuérdense que solamente para el organizador voy a poner el 10 o el 15% de la información del texto, ¿no? Pero si esto es mucho, en el organizador son muchos subtemas o muchos conceptos, etcétera, entonces quiere decir, o se supone, entre comillas, ¿no? Que la lectura pues tiene muchas páginas, ¿no? Entonces, aquí también, ojo, por eso les decía yo, si no está muy largo y ustedes hacen todo esto, entonces no están elaborando bien el organizador previo a la lectura. ¿Ok? Porque no están ocupando el 10 o el 15% que se está pidiendo. Entonces, si yo utilizo entonces a lo mejor y sí, y a lo mejor también el texto no es tan extenso, ¿no? Y entonces solamente estoy ocupando los puntos más importantes. Entonces ahí se está poniendo como que el mínimo y el máximo, ¿no? Entonces debe de haber como un punto medio entre este y este. Entonces le decía yo, si yo encuentro algo así, ustedes que ya, digamos, tienen conocimiento de lo que es y cómo se elabora un organizador expositivo y comparativo, para qué lo utilizamos, etcétera, y ustedes ven esto antes de la lectura, entonces ustedes van a decir, no, pues es que entonces es muchísimo, ¿no? O sea, es muchísima la información que voy a leer, ¿no? Ok. Bueno, perdón, les iba yo ya me acuerdo que les iba yo a ir preguntando. A ver, de este mapa conceptual, ¿se utilizaría para este organizador expositivo o para comparativo o para los dos? Del mapa conceptual. Lo podemos utilizar para expositivo, comparativo o se puede utilizar para los dos. A ver, ¿quién me dice? Lo pueden escribir también en el chat. Bueno, ya vi. Dime, Jonathan. Buenos días, profe. Buenos días. Yo creo que se podrían ocupar ambos, porque bueno, en el expositivo, como usted no los había, mencionado, o sea, a lo mejor sí se desconoce del tema, pero existen conceptos de la información que son las ideas más relevantes. En el caso de los comparativos, pues conocemos las ideas relevantes y lo podemos comparar con otros conceptos. Exactamente. Muy bien, Jonathan. Muy bien, muchas gracias. Sí, Diana dice para ambos. Y Brenda dice, yo creo que para los dos, aunque sería más fácil para el comparativo, ya que seleccionaremos mejor la información. Y Cintia dice, considero que se utilizarán ambos. Ok, bueno, sí tienen razón, se puede utilizar para ambos. Porque si nosotros no tenemos la información o creemos, digamos, que los lectores, bueno, si es que los utilizamos para un texto educativo, ¿no?
Entonces voy a presentar la unidad, toda la unidad a los alumnos y yo utilizo el organizador. Entonces, pero yo tengo conocimiento que no, no tienen como que muy, bueno, esos temas casi no los han visto, ¿no? O a lo mejor algunos de plano no los han visto y va a ser nuevo para ellos, ¿no? Entonces les puedo presentar el esquema, en este caso mapa conceptual, y voy explicando ciertos conceptos, ¿no? Entonces, pero en el comparativo también se utiliza porque en el mapa conceptual vamos relacionando también con líneas, ¿no? O sea, vamos relacionando, vamos conectando. Entonces, se utiliza también para el comparativo y de hecho sí se utiliza un poco más en el comparativo, porque como en el comparativo ya tienen la información o por lo menos algo de alguna idea, ¿no? Por así decirlo, y ya nada más lo que yo quiero es que ellos entiendan que un tema va a ir relacionado con otro, ¿no? Entonces, y lo voy a ir relacionando por las líneas, como dice aquí, o como está acá también. Entonces, que no solamente es de un tema, sino también vamos relacionando varios, ¿no? Entonces, pero sí se puede utilizar para ambos. Muy bien. Bueno, ya no leí el de Jocelyn, dice, yo opino que sería para ambos, son buenos complementando. Muy bien, sí, exactamente. Bien, ahora vamos con el siguiente. Aquí nos dice diagrama jerárquico. Dice, como su nombre lo indica, muestra las relaciones de supraordinación y subordinación entre las ideas de un campo determinado. Los datos de un mapa conceptual pueden transferirse a un diagrama jerárquico. Entonces, como aquí su nombre lo dice, pues es para definir, digamos, jerarquías, ¿no? Y aquí vemos varios diferentes. Entonces, como si fuéramos, estuviéramos viendo como tipo árbol genealógico, por así decirlo, es el que podemos ocupar aquí, cuál es la jerarquía, ¿no? Tenemos también el de la pirámide, entonces que lo podemos también utilizar aquí. No sé si han visto el de, ya se me fue el nombre. Bueno, ahorita que me acuerde se lo digo. Y tenemos este otro de otro tipo de diagrama jerárquico. Entonces, si utilizamos entonces en el centro va a ir en el centro va a ir el tema. Y si vamos a hablar sobre jerarquías, digamos, en el orden en el que deben de estar, por ejemplo, las ideas, siempre vamos a iniciar aquí en si lo ven todos aquí donde estoy moviendo, aquí vamos a utilizar el primero y le vamos a seguir la secuencia conforme a las manecillas del reloj. Siempre y cuando nosotros queramos mostrar jerarquías, así lo debemos de hacer. Siempre aquí hacia arriba y en el centro es el primero que vamos a poner. Y les digo como si fuera un reloj, como si aquí fuera el 12, ¿no? 12 y así nos vamos. Así nos vamos, así lo tenemos que ir poniendo cuando vamos a poner jerarquías. Y este es otro tipo de diagrama jerárquico, ¿no? Que le vamos, según la jerarquía que nosotros le vayamos a dar, ¿ok? Bueno, entonces de lo vamos a utilizar para expositivos o comparativos. Pueden, si quieren, tomar los ejemplos que están aquí, cómo están organizados, para que ustedes tengan una idea. Ya me acordé, es el de pirámide de Maslow. No sé si ya, creo que todavía no, es que no recuerdo qué materias han visto ustedes. Pero también de los de como de sexto, séptimo, vuelven a ver lo de pirámide de Maslow. Entonces, ese también es un diagrama jerárquico.
Entonces, que les está diciendo cuáles son las necesidades que tiene el individuo o el ser humano, y entonces sí también va por orden. Cuáles son las necesidades básicas, las primeras, y así se va yendo, ¿no? Entonces, es la pirámide de Maslow. Si no lo han visto, pues sí lo van a ver creo que como en dos materias me parece que se ve la pirámide de Maslow. Entonces, se va a utilizar para el expositivo o comparativo. Dime, Belén. Yo pienso que puede ser más para el comparativo, porque nos va explicando de dónde tenemos que partir para llegar como lo más importante para ir entendiendo todo. Muy bien, gracias, Belén. Sí. ¿Alguien más? Que anoto. Okay. ¿Alguien más? ¿O en dudan de en cuál puede? Si también dudan, o sea, que tienen dudas, también lo pueden decir, ¿eh? O sea, no es necesariamente de que a fuerza digan uno. También pueden decir, no, pues es que aquí sí ya estoy dudando en cuál puede ser, ¿no? O sea, y se vale también. También lo pueden comentar así. No hay no hay problema. A ver, dice Marisela. Puede ser el comparativo ya que tienen relación y son conocidos los elementos de los que se habla. Muy bien. Muy bien. De hecho, sí se utiliza más en el comparativo, porque si se dan cuenta, aquí no están explicando, digamos, tanto la información. Nada más les está dando como una secuencia, ¿no? Por así decirlo. Y ya tienen que tener conocimiento. Aquí ya nada más es para decir, bueno, ¿cuál es la secuencia que vas a seguir con con el tema, ¿no? Entonces, o aunque no conozca, o aunque no sea, ¿cómo se podría decir? Aunque quizás el tema no sea tan muy bien conocido o muy popular como también se le puede decir, pero que yo sepa que lo que va a estar ahí son cosas muy fáciles de comprender, ¿no? O es algo muy fácil, ¿no? Inclusive, aunque ustedes no hayan visto la pirámide de Maslow, cuando ustedes vean la pirámide de Maslow, y aunque no hayan leído todavía la información de qué se trata cada uno de las necesidades que va marcando ahí por la secuencia, pero con tan solo ver el nombre, ustedes ya van a tener una idea de qué se trata cada una de las necesidades, porque son temas que son muy comunes o son muy populares, ¿no? Entonces son temas conocidos, aunque no se haya visto la teoría o el principio como tal, ¿no? Bien. Brenda dice, considero que sería para el comparativo, ya que con los conocimientos previos podemos organizar mejor la información. Sí, exactamente. Muy bien. Ahora vamos con cadena de secuencias. También esto es para que ustedes, si les piden, bueno, esos son organizadores gráficos, pero también se les puede llamar esquemas. Si, por ejemplo, en alguna materia o en alguna tarea les piden, elabora un esquema y no les dicen qué tipo de esquema, nada más les ponen ahí, elabora un esquema. También pueden utilizar cualquiera de estos tipos de organizadores gráficos, no nada más ustedes identifican cuál es el que podría encajar mejor o utilizarse mejor para el tema que ustedes estén haciendo. Y digamos que ya no caemos en los mismos, ¿no? Cadena de secuencias. Aquí la cadena de secuencias es un instrumento útil para representar cualquier serie de eventos que ocurre en orden cronológico o para mostrar las fases de un proceso. Bueno, este se llama cadena de secuencias, ¿no? Pero normalmente cuando utilizamos cadena de secuencias nos vamos un poquito más en
¿no? Y como su nombre lo dice, vamos a ir viendo la secuencia que vamos teniendo. Si nosotros presentamos ¿cómo se puede decir? Un tema, bueno, más bien una unidad, por así decirlo. Entonces, vamos a ir poniendo, bueno, este va a ser el tema 1, este es el tema 2, el tema 3 y así nos vamos, ¿no? Para que vea cuál es la secuencia. Pero si dentro del tema vamos a ver como diferentes pasos que se tiene que realizar, digamos, para explicar un procedimiento, cuáles son los pasos que tenemos que utilizar. Entonces, también utilizamos cadena de secuencias para explicar los pasos. También se puede hacer así. O para explicar fases, también para explicar fases, también se puede realizar. O queremos explicar a lo mejor el tema es sobre no sé, este, mm, no sé, el procedimiento para llevar a cabo una clase, ¿no? Entonces le voy a poner, digamos, los momentos de inicio, desarrollo y cierre, pero tengo que explicar cuál es el paso que debo tener cada uno. Entonces, antes del tema, les puedo mostrar una cadena de secuencias para que entonces, lo podamos, bueno, por lo menos el estudiante tenga conocimiento de qué es los pasos que se tiene que llevar primero, ¿no? Ya después, entonces ya va a ir viendo cada uno de los pasos a qué se refiere, ¿no? Bueno, se llama cadena de secuencias y les digo que se utiliza más pero este que está aquí también se le llama diagrama de flujo. Quizás a lo mejor en la prepa, en el bachillerato, a lo mejor quizás ustedes vieron lo que es el diagrama de flujo. Entonces también se pueden utilizar estos dos, pero cuando nosotros decimos cadena de secuencias casi siempre es de este tipo o si no cuando son cuadritos y que van teniendo las flechitas. También a ese se refiere cadena de secuencias. Es muy parecido al diagrama jerárquico, ¿no? Entonces también se utiliza para comparativo, porque les digo que ya debemos de tener la información, porque ya nada más nos está aquí diciendo cuál es la secuencia, cuáles son los pasos que nosotros vamos a seguir, ¿no? Pero ya tenemos que tener el conocimiento de los conceptos. Después tenemos el mapa carácter. Aquí dice que se puede utilizar este instrumento para analizar el carácter de una persona o personaje. Nos dice que para elaborarlo se identifican los rasgos del carácter del personaje y luego se apoya este análisis con uno o más hechos o eventos específicos en la vida de la persona. También se puede utilizar el mapa del carácter para definir ciertos aspectos y acciones de uno o más personajes antes de escribir un cuento original. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a tener un cuento que casi no se usa, pero bueno, donde hay un cuento, podemos encontrar el mapa carácter que nos va diciendo cómo es bueno, cada uno de los personajes que nosotros vamos a encontrar, lo que son los aspectos físicos y también también hacia los comportamientos, qué tipo de comportamientos va a llevar en cuanto al cuento, ¿no? Entonces, aquí también cuando ustedes vean lo que es personalidad, lo que es temperamento, lo que es carácter, lo que se llama diferencias individuales, no sé si ya vieron psicología educativa, se ve lo que son las diferencias individuales, las diferencias que tiene cada una de las personas. Y entra eso, lo que es personalidad, temperamento, carácter y tipo de inteligencia. Entonces, también se puede hacer este mapa de carácter de la persona o hasta de ustedes mismos.
que entonces que pueden ir teniendo cuáles son sus aspectos físicos y de ahí seleccionar cuál es el temperamento, cuál es el carácter, cuál es el tipo de inteligencia, etcétera, ¿no? Se puede hacer este mapa carácter. Aquí en ¿ustedes qué utilizarían? ¿O para qué lo utilizarían? ¿Para expositivo o para comparativo? Más o menos de los temas de los dos temas que les di que se puede implementar para el cuento o para ese tipo de temas de diferencias individuales. ¿Para qué lo utilizarían ustedes? Este que está aquí. Bueno, ahí les está poniendo sobre un que se puede utilizar para definir, ¿no? Tener la definición de los personajes, pero dice antes de escribir un cuento. Entonces, antes de escribir un cuento. Entonces vamos a a definir cómo es cada uno de los personajes. Entonces, ya que tenemos los personajes, entonces ya vamos, bueno, cada uno de los aspectos de cada personaje, entonces ya vamos a ir a, ya escribir el cuento, ¿no? O inclusive puede ser que si escribimos el cuento, a lo mejor también les podemos dejar este mapa para que vean y se den una idea de cómo es el personaje primero, ¿no? Antes de leer el cuento. Entonces, ¿utilizarían en expositivo o comparativo? Ahí dice cuento original, o sea, de un cuento que no sea de los populares, ¿no? Dice un cuento original, o sea, nuevo, por así decirlo. Bueno, Jocelyn, es que les pregunto, pero si lo utilizarían para como expositivo o como comparativo. A eso me refiero. Diana dice, puede ser expositivo debido a que no saben cómo son los personajes. Muy bien. Expositivo, ya que sería de un cuento que no es tan conocido y así podrían saber de él. Exactamente. Por eso les hice la observación, que nada más, que aquí les dice de un cuento original, o sea, que todavía no está inclusive escrito, ¿no? Entonces, y ya si aparece en un cuento nuevo, que no es popular, que los que normalmente conocemos, entonces sería expositivo. Muy bien. Después tenemos la rueda de atributos. Nos dice que este instrumento provee una representación visual del pensamiento analítico, dado que invita a profundizar en las características de un objeto determinado. ¿Ok? No es no es tan común realizarlo, ¿no? Porque necesita de bueno, invita más bien al lector a tener como cierto análisis, por así decirlo, ¿no? Entonces, que sí no es tan fácil de comprender. Entonces, que cuando nosotros vemos este tipo de organizadores, me está también invitando a decir, bueno, sí necesito entonces tener conocimiento de cada uno de los conceptos que me marca aquí, porque si no, no voy a entender el texto. Y entonces, y para esto entonces sería el expositivo, porque sería que me está diciendo, ya con ver esto, me está diciendo que entonces me está brindando más información, ¿no? Entonces, y me va a decir, bueno, entonces necesito tener primero el conocimiento de estos conceptos
para que yo pueda entender la información que sigue, ¿no? De hecho, en alguno de los temas, cuando vean los tipos de temperamento, sí, me parece que es en el de temperamento, van a ver algo así como de esta rueda de atributos, van a ver algo así, de este tipo. Después tenemos la mesa de la idea principal. Nos dice que para mostrar la relación entre una idea principal y los detalles que la apoyan, para construirla se escribe la idea principal en la superficie, o sea, aquí, en la superficie de la mesa, y los detalles en las patas, están acá. Entonces, pero este se usa como es mesa, nada más se utiliza cuando hay cuatro ideas secundarias. ¿Ok? No puedo poner una aquí en medio porque se supone que le tengo que dar la forma de una mesa. ¿Ok? Entonces, no sé si se acuerdan en el mapa cognitivo de de Medusa, me parece que se llama Medusa. Pero en este caso lo tienen de este lado y están las líneas así, nada más que las líneas pueden ser seguidas, ¿no? Que luego algunos creo que fue de ustedes, me lo hicieron así, no me lo pusieron de este lado, sino me lo pusieron así, pero le pusieron todas las líneas acá, ¿no? También es como simulando una medusa. Pero en este caso, si utilizamos la de la mesa, de la idea principal, nada más voy a ocupar 4. Bueno, siempre y cuando nada más haya 4 aspectos importantes que yo vaya a poner, ¿ok? Entonces, se puede utilizar en los dos cuando no es conocido, pero que en este caso, como necesito un poquito más de información, puedo agregar otro acá, otros acá, pero abajo de estos. O si no, aquí en cada uno de estos tengo que poner los conceptos, los conceptos que necesito que el lector tenga en cuenta, ¿no? Entonces, pero si lo utilizo en el comparativo, ya nada más voy a poner las ideas importantes, pero de lo que, como ya sabemos que ya se conoce, ya nada más es como si fuera un panorama general de lo que yo voy a poner aquí, ¿no? Después tenemos el mapa de un cuento. Esto lo pueden utilizar cuando ustedes estén si están dando clases en primaria, que es donde se ve un poco más lo que es el cuento, ¿no? Entonces, en secundaria también se ve, creo que en español, pero en primero, me parece que en primero de secundaria ven también otra vez esto. Entonces aquí se utiliza para analizar la estructura de un cuento, ¿no? O para organizar las ideas necesarias para escribir un cuento, pero en este caso original, o sea, nuevo, por así decirlo. Y dice que se puede utilizar para la evaluación de contenidos de lenguaje y comunicación. Entonces, pero hay de diferentes estructuras, ¿no? En este que tienen aquí en la parte izquierda, se ve como ¿cómo se dice? Como un mapa conceptual, por así decirlo, ¿no? Pero vamos poniendo todas las partes importantes que voy a tomar en cuenta para el cuento, o si es un cuento que ya está escrito, entonces yo como lector voy a poner los aspectos más importantes de ese cuento. Y entonces ustedes como docentes también lo utilizarían como evaluación, como dice aquí, porque se van a dar cuenta si realmente comprendió las partes del cuerpo, de qué se trata cada uno, los momentos, los tipos de personajes, etcétera, ¿no? Entonces, el contexto del cuento, etcétera. Entonces, es lo que me va a decir si realmente comprendieron los alumnos. O lo puedo hacer de este tipo, ¿no? Entonces, que aquí ya nada más voy a poner el título, el tiempo, el lugar, los personajes principales, cuál fue el problema, evento 1. Este se utiliza un poco ya más para secundaria, entonces porque requiere un poquito más un poquito más de análisis, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero si es un cuento original, entonces tendría que ser expositivo, porque se supone que no conocen
no conocen el cuento, ¿no? Y entonces es aquí, les voy a mostrar este organizador para que entonces se den una idea qué tipo de personajes se van a encontrar, cuál es el contexto, qué tipo de lugar, etcétera, ¿no? Para que tengan una idea antes de leer el cuento. Aquí nos dice esquema. Nos dice que un esquema es la representación simplificada de una realidad compleja. Bueno, en este caso esquema les decía yo que también está el esquema de llaves, que se llama esquema de llaves o también se llama cuadro sinóptico, también algunos le llaman. Pero aquí sería esquema de llaves, que es el que está aquí, que es el que les mostré en la otra presentación. Nada más que también se dice esquema en general a los organizadores gráficos que está aquí. Entonces, si les piden un esquema, es válido también si ustedes hacen los otros tipos de, de organizadores, ¿no? Entonces, en este caso del esquema se utiliza para expositivo. Entonces, cuando no se tiene como que muy bien el tema a qué se refiere, entonces lo voy poniendo por partes. Entonces, para que se vaya, para que el lector vea, ¿no? Cuál es la secuencia, qué es lo que va en relación al tema, qué es lo que debe de conocer, etcétera, ¿no? Lo voy a dividir en partes para su mejor comprensión. Después tenemos el mapa de ideas, que también establece como ciertas relaciones, aunque no necesariamente jerárquicas, o sea, porque si no tendríamos que hacer el diagrama jerárquico, ¿no? Entonces, son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves de asociación de palabras, ideas o conceptos. Aquí voy a ir a relacionar, entonces, ¿no? Aquí nos dice que se diferencian de los mapas conceptuales porque no incluyen palabras de enlace entre conceptos que permitan armar proposiciones. Solamente utilizan palabras claves, símbolos, colores y gráficas para formar redes no lineales de ideas. Entonces, ¿en cuál lo ocuparían? ¿Para expositivo o para comparativo? El mapa de ideas. O sea, nada más van poniendo las ideas principales de cada tema. No vienen como que tanta información, sin ideas, o quizás conceptos, pero conceptos muy conceptos muy breves, por así decirlo, conceptos muy, muy breves. Jocelyn dice, podría ser comparativo. Brenda dice, podría ser para el expositivo porque solo se dan las ideas muy relevantes. Si se dan cuenta aquí, nos dice que no incluye palabras de enlace entre conceptos. O sea, no se va a enlazar cada uno de los conceptos. O sea, al caso uno o dos, pero no en todo el mapa, ¿no? Mari Carmen dice, podría ser en el expositivo para ir colocando los puntos más importantes. Exactamente. Se utiliza más en el expositivo porque nos dice que no se incluyen palabras de enlace, que no, no hay como que relación entre uno y otro. Muy bien. Después tenemos el de telaraña. Aquí nos dice que muestra de qué manera unas categorías de información se relacionan con sus subcategorías. Ahí ya les está diciendo de que si es expositivo o comparativo, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que se relacionan con sus subcategorías, las categorías con las subcategorías o los temas con los subtemas, ¿no?
Entonces, proporciona una estructura para ideas y o hechos elaborada de tal manera que ayuda a los estudiantes a aprender cómo organizar y priorizar la información. Entonces, en el centro se escribe el tema central, y ya los enlaces que van hacia afuera, entonces vinculan o relacionan pues los otros conceptos, ¿no? Entonces aquí de alguna manera se puede usar en los comparativos, porque aquí a lo del centro entonces nos vamos a ir, del tema nos vamos a ir relacionando unos con otros. Entonces, y ya tenemos que haber tenido por lo menos un poco de conocimiento sobre el tema. Después tenemos el diagrama causa-efecto. Este a lo mejor quizás, no sé si en la secundaria o en la prepa, no se usa mucho, pero quizás en la secundaria o en la prepa a lo mejor que vieron algo parecido. El diagrama causa-efecto, que usualmente se llama diagrama de Ishikawa, de hecho este es el nombre que se le da, ¿no? De Ishikawa. Por el apellido de su creador, también se conoce como diagrama espina de pescado, por su forma similar al esqueleto de un pez, ¿no? Entonces aquí vamos a poner digamos que en la cabecita, por así decirlo, el título del texto, y aquí en las líneas que son como el esqueleto o las espinas, ¿no? Si se le pudiera decir de como del pescado. Entonces vamos poniendo las ideas secundarias. En este caso del tema que está aquí, lo que ponen como que en las espinas serían como que los factores. El tema es bajo rendimiento en matemáticas. Entonces la parte azul están poniendo cuáles son los factores que originan o que pueden originar el bajo rendimiento en matemáticas. Y ya van explicando aquí a los lados, que sería como la parte del cuerpo, por así decirlo. Entonces, ¿cuáles son las causas que lo pudieran originar, ¿no? Entonces, por eso dice diagramas de causa-efecto. Entonces, es para analizar la información, pero cuando queremos identificar cuáles son las causas, los efectos, el origen de algo, etcétera, ¿no? También se utiliza como para historia, para materias de historia, entonces para conocer las causas y los efectos de ciertos movimientos históricos, ¿no? También se puede utilizar aquí. Después tenemos la línea del tiempo, que eso ya me imagino que ya es más conocido para ustedes. Aquí es para ordenar una secuencia de eventos sobre un tema, ¿no? Entonces, para que tengamos una visión general, ¿no? De lo que se puede llevar a cabo en un contexto. Se utilizaría un poco más en el expositivo, siempre y cuando no se tenga conocimiento o muy poco conocimiento, que en la mayoría de los casos luego no tenemos mucho conocimiento de los eventos históricos. Bueno, sabemos si es conocido, pues sabemos la fecha y más o menos a qué se refiere, ¿no? Pero no sabemos cuáles fueron los momentos o las personas que lo integraron, o cuál es el orden, cuál inició primero, cuál inició después. Entonces se puede utilizar para el expositivo. Más cuando son temas de historia, sí podemos encontrar el organizador previo a la lectura, en este caso a lo que es la historia. Sí podemos encontrar primero esto, luego encontramos líneas de tiempo antes de ver toda una época. Eso sí lo pueden, sí es un poquito más de que lo podemos encontrar. Después tenemos el organigrama. Aquí es un esquema para organizar una entidad, una empresa o en dado caso alguna tarea, ¿no? Se usa para el aprendizaje visual y se refiere a un organizador gráfico que permite representar de manera visual
la relación jerárquica, ya sea de manera vertical y horizontal, entre los diversos componentes de una estructura o de un tema. También, bueno, se usa más en cuanto a las organizaciones, en cómo están organizados en cuanto al personal que trabaja en una organización. Pero si nosotros lo estamos utilizando para un tema, nada más es para decir cómo está organizado, por ejemplo, si es una unidad, cómo está organizado la unidad, ¿no? Entonces, cuáles son los temas principales y de ahí cuáles son los que se derivan como subtemas, ¿no? Entonces nada más es para organizar la información. Entonces aquí se puede utilizar en los dos, tanto expositivos o comparativos, pero puede ser un poquito más en el expositivo porque por lo menos me está diciendo cuál es el orden que debe de tener o que debo de encontrar en el texto, ¿no? Cuáles son los temas que yo voy a encontrar. Entonces, si no sé a qué se refiere el tema, por lo menos me da un panorama general, entonces, de qué es lo que se va a, de qué es lo que se va a tratar. Me lo voy a saltar porque es parecido al que les había yo explicado en el diagrama jerárquico, que les dije que también se llamaba diagrama de flujo. También tenemos diagramas de Venn. Entonces, aquí nos permite entender las relaciones entre conjuntos. ¿Ok? Y aquí nos está hablando de relacionar, ¿no? En este caso lo vamos a utilizar más en los comparativos, porque aquí ya tenemos que tener información, por lo menos un poco de información de las ideas que nos muestran, porque vamos a representar la relación o los vínculos que tienen unos con otros. Después tenemos mandala. Ustedes dijeran, no, pues es que los mandalas son más para no sé, para la parte artística o luego utilizan para relajación o para evitar la depresión o cosas así, ¿no? Pero también digamos que la forma, se utiliza, ¿no? Para representar ciertas, características de, bueno, poner cierta información, ¿no? Sobre un tema. Pero en este caso nada más vamos a ocupar la forma circular y porque lo podemos ir representando por medio de colores, ¿no? De diferentes colores para representar las diferentes ideas. Y se utiliza para expositivos como organizador expositivo porque vamos a ir poniendo cada uno de los aspectos más importantes, ¿no? Entonces, y que cuando la información no es muy conocida, pero necesitamos que vean cuál es la secuencia que tiene, por ejemplo, el texto y vamos a poner digamos que un panorama general o un concepto o los conceptos principales. Después tenemos constelación de palabras. Aquí nos dice que permite visualizar un concepto con sus ideas relacionadas, ya sea por razones semánticas, genéricas, valóricas, etcétera. Bueno, se utiliza más a lo que es en áreas del lenguaje y comunicación, ¿no? En este caso sería como es de español. Entonces propone cierta estrategia para el desarrollo de vocabularios. Entonces aquí dice que favorece la capacidad de jerarquizar y clasificar los diferentes conceptos. ¿Ok? Entonces aquí se puede utilizar en los dos, pero se utiliza más en el comparativo, porque aquí nada más es ir viendo cuáles son las relaciones que se tienen las palabras con cierto objeto o a lo mejor con una letra, por ejemplo, y de esa letra cuáles son las que se derivan las palabras, etcétera, ¿no? Después tenemos cuadro anticipatorio. Nos dice que es muy útil para ir siguiendo una lectura o contenido y va organizando la destreza llamada inferencia.
Si se dan cuenta, aquí es muy parecido a lo que es el mapa conceptual. Nada más que en este caso le llaman cuadro anticipatorio porque les está diciendo que se va a mostrar antes de la lectura, ¿no? Para que entonces se vaya dando una organización. Pero lo vamos a ocupar como si de lo que hablamos del mapa conceptual es hacia lo mismo. Después tenemos constelación de ideas. El anterior era constelación de palabras, o sea, porque nada más eran las palabras que se derivaban, ¿no? En este caso ya es de ideas. Entonces dice constelación porque se forman como si fueran las constelaciones, ¿no? Entonces aquí nos permite ordenar los conceptos o ideas asociadas en forma jerárquica y radiante, de manera semejante a una constelación estelar, como les había yo mencionado. En se utiliza en los dos también, pero se utiliza un poquito más en el comparativo, porque vamos a ir asociando o relacionando las diferentes ideas, ¿no? Las diferentes ideas que se tienen. Bueno, el mapa mental también lo vamos a saltar porque ese ya es más conocido. El de llaves también. Bueno, es que ya está en el de esquemas, que también ya se los había yo explicado. También tenemos el árbol de problemas. De hecho, hay un esquema que se llama, o un mapa que se llama mapa de árbol. Entonces, a veces, en algunas veces les pongo yo que lo realicen, pero es un poquito diferente al árbol de problemas, porque en este tipo de mapas es un diagrama característico de la identificación de proyectos según el enfoque del marco lógico. Aquí nos dice que fue adaptado por la Agencia de Cooperación Alemana desde el ámbito empresarial en donde se originó, por eso dice de problemas, ¿no? Entonces, es conocido también como diagrama de causas y efectos. Entonces, por eso es muy parecido al otro, al del pescadito, al que es diagrama de Ishikawa. Entonces, porque también es para las causas y efectos, digamos, para analizar ciertos, bueno, si existe un problema, entonces que lo vamos a poner aquí, entonces, ¿cuáles las posibles causas que pudo haber originado ese problema? Entonces requiere también de cierto análisis para poder realizarlo, ¿ok? Nos vamos a quedar con ya nada más ustedes me dicen, ¿lo utilizarían para expositivo o comparativo? Este árbol de problemas lo utilizarían para expositivo o comparativo. Les digo que requiere de cierto análisis para poder elaborarlo. Evelyn dice puede ser expositivo. Evelyn. Evelyn. Marisela dice expositivo ya que podemos plasmar un tema nuevo. Y Brenda dice podría ser para el comparativo. ¿Alguien más? Yo también creo que sea expositivo ya que se dirige al análisis de algo nuevo. Podría ser para el expositivo ya que será un tema nuevo. Ok. Muy bien. Sí se puede para los dos, pero se utiliza más en el expositivo porque necesitamos analizar. Entonces es un problema y normalmente un problema pues es algo nuevo, ¿no?
Entonces, y necesitamos analizar cuáles son las causas, cuáles son los efectos que pudo haber originado que existiera ese problema. Ok. Bien, nada más déjenme anotar quiénes escribieron aquí. Ya terminamos. De todas maneras, se los voy a mandar, porque al final ya nada más les menciona cómo elaborar un mapa conceptual y un mapa mental y la bibliografía. Evelyn, Marisela, Brenda, Lucero, Yesenia. Y ya nada, no se me salgan porfa porque les voy a poner la asistencia. Dudas que tengan, ya sea sobre el tema o sobre la tarea. Anaí. Gracias. Jonathan. Me voy a ir un poquito más rápido, ya nada más me van alzando la manita, porfa. Gracias. Diana. Cintia. Yesenia. Jazmín González. Marisela. Lucero. Brenda. Belén. Aimé. Mari Carmen. Evelyn. Tamara. Jocelyn. Ariadne. Jazmín Soledad. Y Jessica. ¿No está Jessica? Ok. Bueno, para la próxima semana ya vamos a entrar a lo que es párrafo. Y ahí en el grupo les voy a, porque ya me van a cerrar aquí, ahí en el grupo les voy a mandar las indicaciones, porque les va a tocar uno, pero ese no tienen que hacer diapositivas ni nada, porque ya lo voy a tener ahí, ya nada más es para que ustedes me vayan comentando del que les tocó y ya, pero ya les voy a explicar ya ahí en el grupo, ¿ok? Igual si tienen alguna duda con la tarea, pues ya ahí me escriben y ya los puedo yo resolver todas sus dudas, ¿ok? Muchas gracias por conectarse el día de hoy, por sus participaciones y cualquier cosa, ya se los sí te puse, Brenda, sí me apareció tu manita, gracias. Ya le puse a todos. Nada más según yo faltó Jessica y Jazmín González. Gracias, que tengan buen fin de semana. Cuídense. Bye. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, mil gracias. Hasta luego, bye.